En el estudio de teología propia se ve los asuntos relacionados con la existencia de Dios, el conocimiento de Dios, podemos conocer a Dios, sí, no, ¿cómo? Tercero, la naturaleza de Dios, es decir, Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Se ven los atributos de Dios y su ser trinitario, pero en este cuarto punto queremos analizar los nombres de Dios, los nombres de Dios. La teología propia significa ese estudio que se hace para conocer a Dios. Conocer a Dios, no sea, hermanos, que seamos reprendidos por adorar a un Dios que no conocemos, sino que debemos adorar a un Dios conocido, y por eso también estudiamos los atributos de Dios, porque como cualquier persona toca que nos lo presenten, ¿verdad? Y nosotros no conocemos a Dios intuitivamente, es necesario que nos expliquen quién es Dios, cómo es Dios. Si a nosotros no se nos explicara quién es Dios, estaríamos a la misma altura de lo que encontraron cuando vinieron aquí supuestamente a evangelizar nuestras tierras. ¿Qué encontraron? Que la gente tenía un sentido de la existencia de un Dios, pero ¿qué hizo? Pues adorar lo que veía, el árbol, la luna, el sol. Uno tiene que ser instruido en quién es Dios, qué es Dios. Y vamos a ver el asunto de los nombres de Dios. Y el enfoque que vamos a tener es, primero, desde un concepto más amplio, e ir restringiendo nuestras definiciones para abordar este maravilloso tema. Así que lo primero que vamos a ver esta tarde es el nombre de Dios en sí. El nombre de Dios en sí. Antes de hablar del nombre de Dios, por supuesto, hay unos asuntos que usted y yo debemos entender, comprender de una mejor manera. Y bajo mi primer título, el nombre de Dios en sí, hay un primero también. Es decir, el nombre de Dios en sí, pero mi primer asunto es lo siguiente: que el nombre de Dios, en su sentido más amplio, abarca a Dios mismo, es decir, a todo su ser. Cuando hablamos de el nombre de Dios en su sentido más amplio, estamos diciendo, hermanos, o nos estamos refiriendo a Dios mismo, a todo su ser. El nombre de Dios es Dios mismo. En el caso de los hombres, queridos hermanos, generalmente sus nombres, nuestros nombres, señalan como un título hacia otra persona. ¿Me hago entender? A usted. Nos distinguimos por nuestros nombres, pero nuestros nombres no son más que una designación con la que somos distinguidos de otros hombres. Es decir, usted es Pedro, el otro es Carlos y el otro es Juana. Entonces, estos nombres nos ayudan a distinguirnos entre nosotros. Sin embargo, un individuo puede cambiar su nombre y seguir siendo el mismo. Si usted a Juana le pone Marta, bueno, le tendremos que llamar Marta, pero Juana y Marta siguen siendo las mismas personas. El cambio de nombre no le supone ningún cambio en su ser interior. En el caso de Dios, no podemos pensar así del nombre de Dios, porque en el caso, el título que le dicté dice: el nombre de Dios en su sentido más amplio abarca a Dios mismo. El nombre de Dios es Dios mismo. No podemos fácilmente separar el nombre de Dios como si el nombre fuera una designación de Dios, pero igual él sin su nombre pudiera seguir siendo el mismo. No, el nombre de Dios hace referencia a su propia persona. Y esto, hermanos, porque en el caso de Dios no es un nombre que el hombre le puso, es el nombre con que Dios se reveló. Dijo algo así como: llámenme así. Ustedes no me ponen el nombre, yo les voy a decir yo cómo me llamo. Y cuando Dios es quien se pone su nombre, se autonombra, se autodenomina, y así se revela, debemos estar seguros que Él quiere revelarnos algo más que
como nos deberíamos dirigir a Él. En el caso de Dios, su nombre define quién es Él. Señala a su propio ser tal como éste se revela. Notemos los siguientes textos que voy a leer a su favor, aunque usted va a tomar la cita, sería muy bueno repasarlo como éramos exhortados esta mañana. Salmo 5:11. Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Regocíjense los que te aman, y luego dice, los que aman tu nombre. O sea que amar a Dios y amar el nombre de Dios es un equivalente en la Biblia, porque no puede separar el nombre de la persona. Salmo 21, Salmo 21, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Qué quiere decir el nombre del Dios de Jacob te defienda? No es que la designación, aparte de la persona, tenga un poder sobre algo, sino que es el mismo. Es como decir, el Dios nuestro te defienda. Pero la Biblia dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entiéndase que Dios mismo te defienda. En el Salmo 44:5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. No quiere decir, y la falta de entendimiento ha hecho que la gente piense que lo que toca es anteponer el nombre de Dios a cualquier cosa que uno vaya a hacer. Pero es la persona, entienda el texto como, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre o en ti hollaremos a nuestros enemigos. Salmo 68:4, Salmo 68:4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. ¿Cómo interpreta usted eso en su mente? Cantarle salmos a Dios, a Dios. No podemos como cantarle al nombre de Dios, aparte de la persona de Dios. Pero ¿por qué la Biblia habla así? Porque nos quiere decir que en el caso de Dios usted no puede separar su nombre de su persona. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Debemos adorar a Dios, pues en su caso no separamos la persona de él, como él revela su nombre. Así en los demás textos, no los explicaremos, pero Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué entiende ahí? Que tema tu nombre, ¿qué es? Temerle a Dios mismo. ¿Sí? No es que le temo al nombre de Él, pero no a Él, sino Él mismo. Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, es decir, alábenle a Él. Salmo 111:9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Quiere decir, santo y temible es Él. Pero la Biblia dice su nombre para enseñarnos esto. Malaquías 4:2, mas a vosotros, dice Malaquías 4:2, ¿verdad? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de el nombre de Jesús, pasa igual. El nombre de Jesús pasa igual. La Biblia razona igual. Así como el nombre de Dios es Dios mismo, el nombre de Jesús es Jesús mismo. Notemos Juan 1:12. No hay otra forma de interpretar Juan 1:12.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo más lo podemos entender? No, uno es salvo creyendo en el nombre de Jesús, pero no en Jesús. No, ¿verdad? Pero ¿por qué la Biblia dice el nombre? Porque nos quiere revelar, hermanos, que en el caso de Dios, no como nosotros, usted puede llamarse como quiera, cámbiese el nombre, cambie la cédula, no importa. Y cuando le llamemos por el nombre que usted quiso, aún nos estaremos refiriendo a usted mismo. Pero el caso de Dios, cuando Él mismo se puso su nombre, nos está diciendo algo más que cómo le debemos llamar. Nos está diciendo algo de Él, de lo que Él es. Y así Hechos 3:16 dice, y por la fe, Hechos 3:16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, hermanos, para terminar este primer punto, esta primera subdivisión, entonces cuando se cree en el nombre de Dios, se ama su nombre, se adora su nombre, o cualquier obra es hecha por su nombre o en su nombre, sabemos que es una referencia a Dios mismo, a su propia persona. Estamos viendo entonces el nombre de Dios en sí. Y segundo, el nombre de Dios en su sentido más amplio abarca sus atributos divinos. El nombre de Dios, cuando se usa así genéricamente, abarca hasta sus atributos. Cuando se habla del nombre de Dios, no solo es su propia persona, sino que nos resalta, está unido a sus atributos. En la palabra de Dios se identifica su nombre muchas veces con un atributo en particular, para designarnos que Dios tiene esa perfección. Eso es mejor con un ejemplo. Éxodo 33:19. Y le respondió a la petición de Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Será que Dios iba a pasar delante de Moisés pronunciando su nombre? Su nombre. No, el mismo versículo nos dice qué quiso decir esto. Haré pasar mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué era lo que Dios le iba a mostrar a Moisés cuando se pasara por el frente? Que Él era un Dios misericordioso. Y para decirlo, como dijo, haré pasar mi nombre. ¿Ve lo que abarca el nombre de Dios? Aún sus atributos. Dios puede decir, haré pasar mi nombre, para decir, quiero mostrarle mi ser o alguno de mis atributos. Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Me dice, pero así no se llama Dios. Le decimos, oh celoso, ¿verdad? Pero él dice, mi nombre es celoso. ¿Qué quiere decir mi nombre es celoso? Mi ser es celoso. Yo soy celoso. Mire cómo su nombre identifica su ser y sus atributos. Salmo 54:1. Y quiero saber si usted está muy bien allí pensando. Salmo 54:1. Y me va a decir qué atributo aquí es identificado con el nombre de Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿Qué atributo está allí? Muy bien. El poder que Él tiene para salvar. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Es decir, Señor, sálvame tú, en virtud que tú eres, entre muchas cosas, un poderoso Salvador. Pero ¿cómo lo dice la Biblia? Por tu nombre.
por tu nombre, que es Él mismo y sus atributos. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Cuyo nombre es el Santo. ¿Qué quiere decir allí? Bien. Su nombre es santo, quiere decir que Él es santo. Pero en este caso, su nombre viene asociado a uno de sus atributos. En este caso, santidad. Hemos visto que su nombre está relacionado con misericordia, con celo, con poder, con santidad. Y a veces para decirnos eso, simplemente el Señor dice, mi nombre. Porque en el caso de Dios, el nombre sí define lo que es uno. Lo que es Él en ese caso. Esto era, bueno, después hablamos de eso más bien. Juan 17:6. Juan 17:6. Y entonces ahora entendemos un poco mejor este tipo de expresiones que usó el Señor Jesús. Juan 17:6 y 26. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo he manifestado tu nombre? Una manera de decir, yo te he revelado a ti delante de sus ojos. No su nombre, no les enseñó a escribir cómo se llamaba Dios, sino yo te he presentado delante de ellos, en el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Conocer o dar a conocer su nombre era dar a conocer la gloria de Dios, Dios mismo, como Él se revela. Tercero, voy en punto 1, ¿verdad? Punto 1, va. 1 abajo, 1, 2 y tercero. Muy bien. Esto es mejor con un video bien, ¿verdad? Lo tenemos ocupado. Está bien. Gloria a Dios. Eso, entonces, C, digámosle. Lo que pasa es que a mí no me gusta C porque te uno A, 1C, B2, 3 y entonces uno se explota en la mente. Entonces, pero si usted quiere, estamos en el punto 1, A, B, C. Pero yo le digo 3. El nombre de Dios en su sentido más amplio abarca su autoridad personal. En el caso de Dios, su nombre también abarca su autoridad personal. Aquí, en algunos textos, el nombre de Dios significa la autoridad con que Él designa a alguien algo. Esto es mejor en el ejemplo de Deuteronomio 18, 18 al 20. Digo que aquí el nombre de Dios abarca su autoridad con la que encarga a alguien, en este caso, que hable sus palabras. Vea, Deuteronomio 18, 18 al 20. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Ya vio lo que iba a hacer el Señor? Levantar un profeta, poner en él sus palabras para que este profeta, aquí estaba hablando de Cristo, no lo sabíamos, pero ese profeta hablaría solo lo que recibiera de Dios. Dice, mas a cualquiera que oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Qué significa aquí hablar en mi nombre? Hablar bajo mi autoridad personal. Este profeta no va a hablar lo que él piense, él solo va a hablar lo que yo le diga, y ninguno va a poderle rechazar, porque él va a hablar bajo mi autoridad personal. Tan grave era esto, escuche, que dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así que nadie podía inventarse que tenía la autoridad de Dios para hablar palabras de Dios. Pero aquí, ¿cómo se nombra la autoridad personal de Dios?
en mi nombre. Ahora vemos en el Nuevo Testamento, allí en Juan 5:43, que afirma, aquí el Señor Jesucristo dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa eso? Ahora lo sabe, ¿verdad? Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Los hermanos que están como más o menos así mirando, ¿qué significa? Yo vengo con la autoridad personal de Dios, dijo el Señor. Pero sigamos leyendo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Ya nota el punto? Es que el Señor le estaba presentando, era Dios con su autoridad personal. Y cuando Él se los presentó y ellos lo rechazaron, estaban rechazando a Jesús, por supuesto, pero ¿a quién? Al que ellos llamaban su propio Dios, porque Él venía en autoridad de su Padre. Esto es lo que hoy conocemos, hermano, esa autoridad de actuar como su delegado, le llamamos representante legal. ¿Ya? Hablar en nombre de Dios o hablar en su nombre significa la representación legal de Dios. Cuando usted tiene un representante legal, con usted no hablan, hablan es con su representante legal. Y lo que le digan a su representante legal, eso va para usted, ¿ve? Y lo que él diga a favor suyo, se lo toman como que usted lo dijo. Pero yo no lo dije, sí, pero él es su representante legal. Hablar en nombre de alguien es venir a ser el representante legal de alguien. En este caso, Cristo es el representante legal de Dios, eso dijo. Y tenemos textos como Juan 13:20. De cierto os digo. Ahora aquí el Señor está haciendo representantes legales a sus discípulos. Miren. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así de fuerte decir, bajo la autoridad de alguien. Ahora tenemos un texto ligado a la autoridad personal en otros textos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, ahora se entiende mejor, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es mucho más profundo que decir que una persona cuando hacía cualquier cosa decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esto es más allá. ¿Qué quiere decir? Que muchos en aquel día dirán, Señor, no hicimos milagros bajo tu autoridad divina. Y el Señor le dirá, no fue bajo mi autoridad. ¿Eso lo hicieron ustedes mismos? Ustedes mismos, bajo su propia autoridad. Yo no envié a ninguno aquí a hacer eso. Y en Mateo 21:9, y la gente que iba adelante, cuando el Señor entró allí a Jerusalén, Mateo 21:9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué le estaba reconociendo esta gente? Señor, tú has venido bajo la autoridad del Padre. Le estaban reconociendo como el Mesías, aunque una semana después lo crucificaron, pero al menos le estaban reconociendo, tú eres el que viene bajo la autoridad. Y en las palabras de aquí, en nombre de Dios, porque el nombre de Dios, en su sentido más amplio, también incluye su autoridad personal. Cuarto, así usted quiere. El nombre de Dios, en su sentido más amplio, abarca su reputación personal o renombre o fama, si quiere. Cuando la Biblia habla del nombre de Dios en su sentido amplio, también está incluido allí su reputación personal, o lo que la Biblia llama como renombre, o llamémosle más fácilmente su fama. Los textos que relacionaremos equiparan claramente el nombre de Dios a la gran reputación que Él tiene.
Josué 7:9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Pregunta Josué. Si tú nos sacas de Egipto, nos metes a esta tierra y somos consumidos de los moradores de esta tierra y borran nuestro nombre, es decir, nuestra vida, pregunta Josué, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Y tú qué harás con tu reputación? ¿Con la fama que has ganado? ¿Con la gloria que te presenta delante de todos los pueblos? ¿No se manchará tu reputación? Porque el nombre también significa la reputación personal de Dios. Josué 9:9, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, los gabaonitas, ¿no? Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Hemos venido acá por el nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Que el nombre significa también su fama. Nehemías 9:10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. ¿Cómo es que uno puede hacer un nombre grande? Pues aquí en este contexto, nombre es reputación, porque en la Escritura el nombre también significa la reputación personal de Dios. Y quinto, o si así quiere, el nombre de Dios, en su sentido más amplio, abarca su revelación personal, es decir, su palabra. Esa es su revelación personal. El nombre de Dios abarca su revelación personal, es decir, su palabra. Sabemos, hermanos, que Dios se revela de forma general en lo creado y de forma especial en la palabra de Dios. En algunos pasajes se relaciona a Dios con su propia palabra. Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Donde aprendemos que tanto el nombre de Dios como su palabra reciben un tratamiento igual. Has engrandecido tu nombre y tu palabra. Tu nombre y tu palabra. El Señor nos enseñó a no honrar a nada más alto que a Él. Porque aquí dice engrandecer tu nombre y tu palabra, y no cometemos idolatría a la palabra de Dios. ¿Por qué? Muy bien. Porque usted no puede separar a Dios de lo que Él dice. Porque no es como nosotros. Usted puede decir cosas muy alejadas de lo que es usted y seguir siendo usted. Pero Dios y su palabra, usted no lo puede separar. Por eso podemos alabar su palabra sin cometer idolatría. ¿Sí? En Dios alabaré su palabra. En Dios su palabra alabaré. Y no somos idólatras por eso. A idólatras si idolatramos el libro, ¿no? Entonces lo dejamos en un estante, ¿verdad? La Biblia, entonces, y nos hincamos. Hermano, es honrar de corazón la palabra, porque es Dios hablando. El verbo de Dios. La palabra de Dios hablando. Por eso no es idolatría, hermanos. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Como diciéndonos que
Retener el nombre de Dios es no negar la fe, y la fe en este contexto hace referencia a la suma de la enseñanza apostólica, esa enseñanza apostólica sobre la persona y obra de Jesucristo. Retener la fe, no dejarse mover de la fe, es igual a retener a Jesucristo. El nombre de Dios es su autorrevelación con la que Él se da a conocer. Retener el nombre de Dios y retener la fe vienen a ser equivalentes, porque su nombre es como su propia palabra personal y especial. En suma, para terminar el punto 1, en suma, el nombre de Dios abarca todo su ser, sus atributos, su autoridad personal, su reputación y su revelación especial. El nombre de Dios es su ser, no como es en sí mismo, pero su ser como Él se ha revelado y cómo se ha manifestado. Eso de uno. Segundo, primero era el nombre de Dios en sí. Ahora, segundo, las características básicas del nombre de Dios. Las características básicas del nombre de Dios. Y en primera medida vamos a mirar el nombre genérico de Dios. Y digo que vamos a ver el nombre genérico de Dios porque después vamos a ver el nombre personal de Dios. Es distinto el nombre genérico de Dios del nombre personal de Dios. ¿Y cómo lo distinguimos? Cuando hablamos de un nombre genérico y lo hacemos distinto a un nombre personal, voy a colocarle el ejemplo del mundo que conocemos. A nosotros se nos puede designar genéricamente llamándonos hombres. ¿Usted qué es? ¿Usted quién es? Soy un hombre o un humano. Esa es nuestra designación genérica. ¿Hay alguno aquí que no cumpla el requisito? Al que si se le llama hombre o humano se sienta ofendido. No, ¿verdad? Ninguno. Ese es nuestro nombre genérico. Y eso nos diferencia de qué tipos de existencia, por ejemplo, de animales, de plantas, de cosas. Pero entre todas las categorías de existencia hay una categoría general que se llama hombres o humanos. Esa es nuestra categoría general. Ahora, nuestros nombres específicos. Dentro de los hombres, dentro de la humanidad tenemos nombres específicos. Entonces Marta, María, Juan, Simón, Lorena, cosas así tenemos en los nombres de las personas. Todavía no me rindo a que una niña aquí se llame Lorena. Ya no puedo con mis hijas porque no pude, con una nieta, un hermano obediente a la palabra. Ponga a su hija Lorena, está bien. Dios tiene un nombre genérico con lo que él mismo se reveló. Vuelvo y digo, no es el nombre que nosotros le pusimos. Y también tiene nombres, pero sobre todo tiene un nombre personal con el que Él se reveló. Hablemos del nombre genérico, de la categoría más general del nombre de Dios. Y tenemos que hablar de el nombre Él. E-L. Él. No me lo haga sinónimo de el artículo determinante masculino. No. Él. E-L es el nombre genérico de Dios. E-L significa Dios, así se traduce en nuestro español. Cuando usted va al idioma primario de la Biblia, E-L se ha traducido como Dios. Esa es su categoría general, Él. Pero no me diga Él como el artículo, ¿verdad? Él a los las. No. Él, así es Dios.
¿De dónde se deriva? Entonces eso es mi primero. El nombre genérico de Dios primero es Él. ¿De dónde se deriva Elohim? Tenemos un conflicto con Elohim, no porque está en la Biblia, sino por nuestra limitada comprensión. Lo que pasa es que Elohim, con H, ¿verdad? Elohim es el plural de Él. Muy bien, dioses. Literalmente se traduciría dioses. En una buena cantidad de textos, Dios, cuando usted lea en la Biblia, Dios, usted ya sabe que su original es Él. Pero creo que en la mayoría de veces es Elohim. Bueno, ¿qué usted empieza a ver como un conflicto allí? ¿Qué ve usted? Recuerdo que este nombre Elohim, Él se lo puso, no se lo pusimos nosotros, sino Elohim. Elohim literalmente se tendría que traducir dioses, porque es el plural de Él, dioses. Pero ¿cuántos dioses hay, hermano? No hay más que uno. ¿Por qué entonces Dios se reveló con un plural? Bueno, esa es una muy buena explicación, una muy buena explicación. Pero hay otra razón, no solo porque Él es trino, pero recuerdo, hermanos, que esa no es la explicación, porque nosotros no creemos en tres dioses. No somos politeístas, somos tan monoteístas como un judío. Creemos en un solo Dios. Creemos en tres personas, pero no en tres dioses. La explicación, hermanos, de por qué Dios se reveló siendo un solo Dios en un plural, es como diciéndonos que un singular no lo puede contener. ¿Me hago entender, hermanos? Es como diciéndonos, déjeme sobrepasar los límites de su vocabulario. ¿Cuál es la palabra que más llenaría su vocabulario? La palabra Dios todavía no me puede sostener. A eso se le llama un plural de majestad. Cuando se pone en plural un singular solamente para aumentar la grandeza de aquello que se quiere señalar. ¿Quiere mirar eso? Mire el video de la Trinidad, no voy a ir sobre eso. Pero así Dios se revela. Él es el nombre de Dios, es el nombre genérico de Dios, y después de eso hay unos nombres que se pegan, o más bien unas características que se pegan al nombre Él. ¿Ya? En la Biblia hay algunas características que se le pegan al nombre Él, formando una nueva designación. Por ejemplo, El Shaddai. Pues ya usted sabe que no es el masculino Shaddai, sino Dios, Él, y Shaddai, que es una palabra tan rica también, que en un solo significado es difícil. Pero hablemos un poco de El Shaddai. Él, que significa no Él, sino Dios, El Shaddai, se traduce en nuestra Biblia como todopoderoso, pero quizá la mejor manera es todo suficiente. Todo lo que es completo y suficiente y abundante. El nombre Shaddai está relacionado con poder, capacidad, soberanía, cuidado, suficiencia. Casi que no mire el acto solamente, pero quizás si usted viera en ese momento, cuando mamá amamanta a un bebé, en ese cuadro, ¿qué está representando mamá para ese bebé?
no solo leche. Sí, hermanos. Afecto, cuidado, abrigo, suficiencia. Hay un pocotón de cosas y a veces la palabra Shaddai se relaciona a ese acto. Cuando decimos el Dios Shaddai, todopoderoso, todo suficiente, mire cómo ese adjetivo se pegó a la palabra él para mostrarnos Dios es un Dios todo suficiente, pero se dijo todopoderoso. Así con él vemos, por ejemplo, solo se lo voy a decir, Génesis 21:33, el Olam, que significa Dios eterno, el Elión, Dios altísimo, el Shaddai, Dios todo suficiente, todopoderoso. Estos nombres, hermanos, hablan no solo de Dios, el nombre genérico de Dios, que es Dios, ya nos habla de la categoría que Él ocupa en todo. Dios, que hay más arriba de Dios, nada, está en el pináculo. Pero cuando se le pone un nombre, nos está, o un adjetivo, nos está diciendo que además de ser lo máximo que hay, es algo especial para su pueblo. Ese Dios, que ya tan solo llamarle Dios, lo pondría, hermanos, o lo reconocería como lo más alto. Pero ahora, si nos dice, yo soy Dios todo suficiente, hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? Pues obviamente que fuera de Él, más arriba, más completo, no hay nada. Como usted se puede dar cuenta, el nombre de Dios, aún el nombre genérico de Dios, nos deja conocer más su propia persona. Es el Creador Todopoderoso, el Señor del universo, el mundo entero está debajo de Él. Es por medio de cómo Él se reveló como Dios que lo podemos entender. Bajo mi punto 2, les voy a dar tres subpuntos, ¿verdad? No se me confunda. Después le presto apuntes si quiere. El 2 es el nombre genérico de Dios. Así que 1, la fuente divina de su nombre genérico. La fuente divina de su nombre genérico. ¿De dónde sale este nombre Dios? ¿Por qué nos dirigimos a Dios como Dios? ¿Por qué le decimos Dios a Dios? Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si usted nota esta palabra, ¿quién designó en este texto a Dios como Dios? Él mismo. Él mismo. Le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. No es como la teología liberal dice que todo lo que encontramos en la Biblia es el registro de cómo el hombre entendió a Dios o de lo que el hombre entiende de Dios. Abraham no dijo, bueno, una deidad habló conmigo y le vamos a llamar Dios. No, Dios se apareció y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, yo soy Dios. ¿Por qué le llamamos a Dios Dios? Porque Él se presentó así, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el nombre con el que Él se dio a conocer. Así se reveló. Cuando piense en Dios, piense de Él como Dios, porque eso es exactamente lo que Él es. El nombre de cada persona fue idea de un tercero. ¿O quién de ustedes participó para su nombre? Fue idea de un tercero, ¿verdad? Nos decimos, atinaron. Nosotros decimos, no nos gusta. Fue un tercero.
usted no opinó. Usted cuando vino aquí, ya tome, ya le tenían su designación. Cuando los hombres hacen sus propios dioses con D pequeña, no solamente los fabrican, sino que ellos les dan sus propios nombres. Y esa es una manera de decir que ellos, todavía sus dioses, están sujetos a Él, porque lo creó y le dio su nombre. Pero aquí Dios mismo fue el que creó al hombre y Él dice, yo soy Dios, llámeme así, llámeme así. Cuidado con eso de papito y cosas así, ¿verdad? Soy Dios, así me llama, así me llama. En Éxodo 3, 13 al 15. Más adelante voy a dar una explicación más robusta de este texto. Éxodo 3, 13 al 15, pero déjeme hablar esto. Dijo Moisés a Dios, aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo Dios a Moisés, el Dios Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. ¿Cómo debería decir Moisés? Bueno, yo soy me envió a ustedes. ¿Y quién es el yo soy? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Dios que se presentó a Abraham, ese Dios me envió. Identifiquen a quién los va a sacar de Egipto. ¿Quién es? Ese que se le reveló a Abraham como Dios. Ese es el nombre genérico de Dios. Esa es la fuente divina de su nombre. Es Dios mismo. Abraham no le pone nombre a Dios, Moisés no le pone nombre a Dios, no son los hombres de la Biblia los que le ponen a Dios Dios. Dios se reveló con ese nombre. Segundo, el propósito revelador de su nombre genérico. El propósito revelador de su nombre genérico. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que Dios es libre de revelarse como quiere y hasta donde quiere, cuando Dios se dio a conocer como Dios, es porque tenía la intención de revelar cómo es Él. ¿Ya? Es decir, había un propósito revelador cuando Él dio su nombre. Cuando Dios se reveló así, se estaba revelando Él. Es decir, mi nombre les da una puerta de entrada para que conozcan quién soy yo. Ese es Dios, hermanos. Él mismo asocia su nombre a características con las cuales Él quiere darse a conocer, que le permiten a su pueblo no solo saber cómo se dirigen a Él, sino saber con qué tipo de personas se están relacionando. Eso hace el nombre de Dios, nos abre la puerta para conocerle más. Por ejemplo, cuando se llama a sí mismo Dios Todopoderoso, nos está diciendo, piense de mí como del ser más alto, que todo lo puede. Conózcame a través de mi nombre. Cuando Él se revela como Jehová Dios, está expresando que solo hay un Dios que tiene como característica distintiva ser. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, conozca que yo soy Dios, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Por qué, hermanos? Porque el nombre de Dios o los nombres de Dios son vías
de acceso por las cuales Dios mismo ha querido revelar quién es Él. Y tercero y último, el amplio alcance de su nombre genérico. Tercero del 2, ¿verdad? Ya sabes, o sea, C del 2. El amplio alcance de su nombre genérico. El nombre genérico de Dios no solo señala hacia sus características personales, sino a sus relaciones interpersonales. El nombre de Dios nos deja apreciar algunas de sus características personales, también nos permite apreciar sus relaciones interpersonales y nos permite apreciar sus funciones económicas oficiales. Económicas, tendrá que ver el video de la Trinidad. Con sus nombres no solamente Dios nos enseña cómo se relaciona Él con sus tres personas. Sus nombres también nos revelan cómo Él se relaciona con otras personas, y su nombre nos revela cómo funciona Él en el plan redentor, que es lo que llamamos funciones económicas oficiales. Unos textos para entenderlo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí nos está diciendo, hermanos, a través de algunos nombres, lo que deberíamos esperar de Dios en relación con su pueblo. Así que sus nombres no es solo su nombre, sino nos está diciendo qué relación, al menos en Isaías 9, qué relación tiene Él con su pueblo. ¿Qué es el Señor para su pueblo? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre nos dice qué es Él en sus relaciones interpersonales. Es más complejo esto del nombre de Dios, ¿no? Porque le puse una tarea. ¿Qué nombre definiría su carácter? Pero ese mismo nombre debe ser capaz de enseñarnos cómo usted se relaciona con los demás. ¿Cómo se pondría usted? Duro, ¿no? No hay un nombre que nos defina a todos, a nosotros mismos. ¿Y qué nombre tendríamos viéndonos a nosotros cómo nos relacionamos con los demás? Pero es el nombre de Dios lo hace, nos deja ver tal cosa. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se llamará Jesús? Porque simplemente Jesús suena bonito, no. Porque su nombre nos está diciendo qué tipo de relación tendría con su pueblo. ¿Cuál es el tipo de relación que Él tiene con su pueblo? Él es el Salvador, nosotros los salvados. Su nombre revela, su nombre nos ubica, nos dice. Ese es el amplio alcance del nombre de Dios. ¿Por qué? Jesús significa Jehová salva, o Jehová es nuestra salvación. En Juan 1:1 se nos muestra a través de un nombre la relación intertrinitaria. ¿Ya? Por un nombre se nos muestra qué relación tiene entre la Trinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué relación tienen? Pues así, superficialmente. Es una relación de diferencia, porque el Verbo estaba con Dios. El Verbo es distinto de Dios, y el Verbo era Dios, de igualdad. Diferencia, igualdad, todo eso por un nombre, porque los nombres de Dios con los que Él se ha revelado no son caprichosos, son vías de revelación de Él. Y esto lo hizo, hermanos, muy seguramente para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo. Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado
Hijo de Dios con poder, es decir, que fue nombrado, Jesucristo fue nombrado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabía usted que hay una manera en que Hijo de Dios es una designación que hay en su persona trinitaria? Él es Hijo de Dios en ese sentido. Pero aquí no es el caso, porque nos dice que Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Por eso dice que Él heredó un nombre por sobre otro. Ya era glorioso por ser la segunda persona de la Trinidad. Ahora es Hijo de Dios en este texto, no por ser segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios con poder por haber resucitado de entre los muertos. Ese es el nombre, Hijo de Dios. Por eso cuando bautizamos a una persona le decimos, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Por supuesto que queremos que Él cree en la Trinidad, por supuesto, porque va a ser sumergido en la Trinidad. Pero ¿qué le estamos diciendo? Con esa palabra, ¿crees que el Padre envió a su Hijo a morir por el pecado, que habiendo muerto Él resucitó y está ascendido? ¿Crees eso? Es decir, ¿crees en el Hijo de Dios? Pero ¿quién le puso ese nombre, hermanos? Dice, Dios le declaró Hijo de Dios con poder. Hermanos, cuán livianos podemos nosotros ser cuando pensamos en Dios, su nombre, sus atributos, aun cuando cargamos el nombre de Dios en nuestra boca. ¿Le va dando un poquito de sentido a la reprensión del tercer mandamiento? ¿Qué dice el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Según lo aprendido, solamente con lo que aprendimos ahora, tomar el nombre de Dios en vano, ¿qué cosas significa? Tomar su ser, sus atributos, su autoridad, su renombre, su nombre genérico, su nombre que lo revela. Es tomar livianamente eso. La próxima vez que nombre a Dios, de todo corazón le digo, la próxima vez que nombre a Dios, ojalá algo de esto haga peso en su corazón. La próxima vez que nombre el dulce nombre y poderoso de Jesús, hágalo con conocimiento. Prefiera no nombrar a Dios que nombrarlo con liviandad. Detrás de su nombre está Él mismo revelándose, hermano. Es Él mismo revelándose. Qué privilegio cantar, ¿no? Qué privilegio cantar, pero cuidado, porque cuando cantamos estamos invocando. Y yo espero, hermano, que cuando usted lo invoque, usted sepa lo que está cantando. Es el nombre de Dios, grande y temible.